Muy bien, vamos a ver ahora la unidad central de procesos o CPU. Ya lo hemos visto en pequeña medida, pero bueno, vamos a hacerle como un repaso un poquito más importante. Vuelvo al Wikipedia como unidad central de procesamiento. Está bien que esto es el término general. Uno a veces, cuando quiere ser más específico, habla del procesador, del microprocesador. ¿De acuerdo? Pero bueno, hablemos en forma general como la CPU o la unidad central de proceso. Eh, Obviamente, es lo que yo les comentaba al principio, es el cerebro el que realmente interpreta todas las instrucciones del programa informático del software. O sea, el, la CPU, el microprocesador, es el que va a agarrar instrucción por instrucción de todos los programas, va a hacer lo que dice uno tras de otro, a una velocidad terriblemente grande. Todo todo lo demás es casi como periférico, están ayudando a que el microprocesador pueda hacer eso. Hay algunos pequeños programas, ¿está bien? Que se dedican a los pequeños entre comillas, periféricos. ¿Está bien? O sea, un periférico por ahí tiene su propio microprocesador que lo ayuda, pero en realidad el cerebro grande, el importante, el principal, es el microprocesador. O sea, a nivel nuestro, nosotros tenemos que saber cómo funciona el microprocesador y nuestros programas van a correr en el microprocesador. ¿De acuerdo? En la CPU. Bien, entonces, es un circuito integrado. Está bien, con muchísimas patas, ese es un modelo muy viejo, eh, y que justamente se conecta en la placa madre y al lado va a tener la memoria RAM, porque entre la placa madre que le da acceso a todos los periféricos, el microprocesador y la memoria RAM, son los componentes importantes de, llamémosle, nuestra CPU. Internamente, si yo pudiera abrir un microprocesador, voy a encontrar tres cosas importantes. La unidad de control, que es la que controla todo, está bien, hagan de cuenta que es como el vigilante que dice vos primero, vos después, vos buscá información, vos grabá esto. La unidad aritmética lógica que hace todas las operaciones y todas las comparaciones lógicas. ¿De acuerdo? O sea, si el microprocesador recibe la instrucción de sumar A más B, le manda a la unidad, al ALU, cuánto vale A, cuánto vale B, el ALU hace la suma y le devuelve el resultado. Todo eso adentro del micro, ¿está bien? O sea, todo esto acá adentro. Y están los registros internos, que son como pequeñas unidades de memoria de las cosas importantes que necesita manejar la computadora. Después lo vamos a ver en detalle, pero básicamente hay tres. ¿Está bien? El de control, el de datos y el de dirección. Bien, ¿cómo son esos micros? ¿Cómo son las instrucciones? ¿Cómo se van ejecutando? Es una unidad completa de la materia arquitectura, o sea que lo vamos a ver en detalle, que es toda la parte de operación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son unas características, digamos? Obviamente, por un lado, es la parte histórica. Esta es una foto, está bien, de la ENIAC, una de las primeras computadoras, que yo les comentaba que era eh, la primera generación, o sea que vean el tamaño que ocupaba. No hace falta leer todo. Sí, la segunda generación fue con transistores, o sea que se logró hacerlo mucho más integrado, pero obviamente a comparación de hoy seguían siendo enormes. Esto lo leen por favor por su cuenta. Y llegamos a los microprocesadores, ¿está bien? Cuando se logra integrar muchos transistores en una sola pastilla de silicio. ¿Está bien?
La parte de la operación es lo que vamos a ver más adelante. Ahí tenemos que ver códigos binarios y todo eso primero. Y tengan en cuenta, simplemente lo vamos a volver a refrescar, pero yo tengo una instrucción que me dice qué hacer. Internamente hay como una decodificación que va con esos registros donde almaceno lo mínimo de la memoria. La unidad aritmética y lógica me dice qué hacer, por ahí tengo que volver acá y por ahí tengo que acceder a la memoria de interfase, la memoria externa, en este caso sería la memoria RAM, para volver a ejecutar otra instrucción o para grabar el resultado de una instrucción anterior. Bien, la frecuencia de reloj es una idea de la velocidad a la que trabaja un microprocesador, ¿de acuerdo? Los primeros micros, ¿está bien? Trabajaban en 4 megahertz, o sea, 4 millones de ciclos por segundo, ¿está bien? Hoy estamos hablando de gigahertz, ¿está bien? O sea, serían 4.000 millones de ciclos por segundo, o sea, los procesadores hoy son, para empezar, 1000 veces más rápidos que en velocidad que los primeros micros, estamos hablando de las primeras PC, 1985, no es que estamos hablando de 1940. Bien, la segunda característica es si pueden o no trabajar en forma paralela. Normalmente un solo microprocesador ejecuta una instrucción por vez con todas sus partes. Cuando termina una, puede comenzar otra. Cuando termina esa, comienza una tercera. O sea, es un paso por vez, uno por uno, muy rápido todo, pero uno por uno. ¿Está bien? Entonces, cada una de esas instrucciones le va a llevar una cantidad de ciclos de reloj y recién cuando termina uno puede comenzar otra instrucción. Se puede implementar, que hay que ver cómo, porque es muy difícil de llevarlo, la segmentación y una arquitectura que se llama superescalar, que es, comienzo una instrucción, pero cuando ya estoy con la segunda parte de esa instrucción, comienzo con la primera de la que sigue. Y entonces al mismo tiempo voy como ejecutando distintas instrucciones al mismo tiempo. No, fíjense que no comienzan todas al mismo tiempo. Están como una después de otra, pero no tiene que terminar una para empezar otra, sino que la voy empezando, la voy segmentando antes. Al final, con la misma cantidad de instrucciones por segundo, esto es muchísimo más rápido, porque logro hacer muchas más instrucciones por ciclo. Lo que pasa es que esto, implementarlo, tiene su nivel de complejidad importante. ¿De acuerdo? Eso les sugiero que después lo lean tranquilamente, como para entender cómo es que está funcionando. Otro tipo de paralelismo es a nivel de hilos. O sea, un hilo ya es algo que es mucho más grande que una instrucción. Y entonces ahí estamos hablando de los multinúcleos, está bien que sí, son los procesadores que hoy conocemos de 2 núcleos, de 4 núcleos. Entonces ahí ya cada procesador procesa algún tipo de hilo general y se reparten la tarea de alguna forma que tampoco es fácil, pero es mucho más fácil hacerlo por hilos que hacerlo a este nivel de segmentación o superescalar. Bien, y el desempeño, está bien que benchmark es como una traducción, es algún tipo de medir la performance de algún microprocesador como para poder compararlo con otro. Entonces,
Hay muchas formas de hacerlo, hay algunas medias estandarizadas, y yo digo, bueno, defino una cantidad de procesos ya dados, distintos, los hago correr el procesador y veo cuántos puede lograr en una determinada cantidad de tiempo, y eso me va a dar un valor. También es como un índice de referencia. Entonces, un procesador por ahí tiene el número, imaginemos 50, otro tiene el número 70, y yo digo, bueno, el de 50 me puede hacer toda esta cantidad, el de 70 obviamente es mejor que el de 50, tiene mejor desempeño. ¿Por qué? Porque puede ser que un procesador tenga, por ejemplo, un poco más de velocidad, pero tiene menos memoria caché o tiene una tecnología interna que difiere de la otra, y por ahí al final, a pesar de tener una mejor velocidad, su desempeño es peor que otro. ¿De acuerdo? Hay obviamente programas que uno puede bajar de internet y hacer toda una comparación de comparar desempeños de un microprocesador con otro microprocesador. Eso se los leo para que ustedes lo vean, porque está muy interesante, pero no hace falta a este nivel profundizar tanto. Le voy a dejar también otra página que es cómo funciona una CPU, que justamente me da una idea de los componentes internos que estuvimos viendo en el tema anterior. Hay unos cuantos videos que los pueden ver, están buenos, y las mismas, van a encontrar las mismas clasificaciones que en la anterior. La CPU, así a nivel nuestro, la definimos en la memoria principal, la unidad de control y la unidad aritmética y lógica, que son las tres que normalmente separamos en cómo se maneja la unidad de control y proceso, la CPU. Acá habla mucho de los celulares, los tipos de procesadores que utiliza cada uno. Se lo dejo para que ustedes lo lean, están buenas las referencias. Ven, ahí tienen el benchmark, ¿está bien? O justamente la clasificación por performance de distintos procesadores, y con ese valor que yo les decía. Un valor más grande obviamente implica una mejor performance, un valor menor es una peor performance, y acá hay como un valor de referencia. Está bien que obviamente los peores deberían ser más económicos y los mejores más caros. Pero fíjense que, por ejemplo, este cuesta $2.59, y ahí fíjense otros valores que son mucho más caros y tienen menor performance. De acuerdo, ojo, que esto siempre es como relativo. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos un dibujo interesante. La CPU, imagínense como un gran bloque, recibe información a la entrada e entrega información a la salida. O sea, la CPU como bloque hace algo, procesa la información que recibe a la entrada y entrega a la salida. Internamente tenemos la memoria principal, supongamos que es la memoria RAM, la unidad de control que le va diciendo a todos qué hacer. Hay pequeñas microinstrucciones que las va a resolver la unidad aritmética y lógica. Los resultados vuelven a guardarse acá. Este proceso por ahí lleva muchos ciclos. Cuando termina, genera una salida. ¿De acuerdo? Eso es como una simple explicación de cómo funcionaría nuestra CPU interna. ¿De acuerdo? Cómo funcionaría adentro el microprocesador. La historia ya la vimos, ahí si quieren la vuelven a ver, y acá se termina este material. Bien, con esto entonces terminamos esta unidad. Por supuesto que se podría profundizar mucho más. No hace falta en la unidad 1 profundizar más de esta unidad.